Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo un cilindro de Tesa para vosotros, un cilindro que no os he ofrecido, cosa un poco extraña porque de Tesa más o menos los he ido haciendo todos. Se llama Mega 6 y lo vi en un grupo de WhatsApp. Me llamó inmediatamente la atención la forma de la empuñadura de la llave, que no la conocía. Ahí lo tenéis, Tesa, ahí pone Mega 6. Y un amigo me proporcionó uno. Aquí lo tenemos, como veis, completamente nuevo. Ahí está, funciona perfecto. Y este cilindro no es ni más ni menos que un T60 con el bocallave al otro lado. No sé cuál es la razón de que lo hayan hecho así, si es para algún cliente en concreto, quiero decir un cerrajero que lo distribuye así, o para unas puertas específicas, no lo sé, pero no deja de ser un T60 en principio, por lo que vemos aquí, con el bocallave al otro lado. Lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo. Fijaros que tenemos ahí muy largos, tenemos cortos, hay de todo, y el comportamiento lo ganzué cuando me lo dejaron. Es como el T60. Este en concreto es muy peleón, dejadme que coloque todo, se me está acabando además la batería y volvemos en un momento para intentar ganzuarlo. Hasta ahora. Bueno, ya lo tenemos aquí en el aprieto. Vamos a comprobar que funciona. Ahí está, va perfecto. Aquí tenéis la codificación. Vamos a ver ahí, hay primeros medio, luego hay cortos, quinto muy largo, sexto medio, hay de todo. Al final en estos Tesa, T60, T80, los biselados son los que mandan, piden tensión muy alta, mucho retoque y lleva unos cerrados que para saltarlos pues tendremos que ceder más de lo que nos gustaría y seguramente perderemos algo de lo ya colocado. Ahí primero y tercero han dado clics, sexto, vamos a ver ahí, primero de nuevo y un avance, segundo pide, ahí he tenido que ceder, salta el primero, segundo un clic de nuevo, tercero un clic, cuarto, quinto ha hecho un clic, ahí el segundo de nuevo, cuarto pide, cedo tensión porque ahí está, estamos pasando la cerradura, segundo de nuevo, el segundo sale en cuanto tiene oportunidad, cuarto, quinto nada, sexto pide, ahí sexto un buen clic, primero un clic, segundo un buen clic, ahí cuarto, quinto está colocado, sexto un clic, seguimos dando pasadas, ahí segundo un muy buen avance, tercero pide, hay que ceder tensión, ahí ya se han oído saltar cosas, hemos colocado ese cerrado, segundo, vamos a ver, tercero no localizo, primero un clic, segundo un clic, tercero un clic, cuarto nada, quinto un clic, sexto pide, vamos a ver este sexto, tenemos que meternos encima de él, no se deja, ahí he cedido un poco de tensión, muy a mi pesar, primero, segundo nada, tercero un clic, cuarto nada, quinto nada, sexto un ligero clic, vamos con tensión bastante alta, ahí quinto y sexto, y abriría muy trabajado como siempre, comportamiento muy uniforme, buenas tolerancias. Vamos a ver, yo creo que por el comportamiento es evidente lo que lleva dentro, lo mismo que lleva el T60, pero vamos a desmontarlo y nos vamos a cerciorar porque a veces hay sorpresas. He visto últimamente, yo creo que era un Yale HSK que los fabrica Tesa, y no estoy seguro de si algún TX80 o algo similar que llevaban spools, que es algo muy poco habitual en cilindros de Tesa, así que ahora ya los que me llegan nuevos como este, no sé si es de hace años o es fabricado recientemente, pero los desmonto porque puede ser que lleven algo diferente y no lo haya percibido como tal. Como habéis visto, hemos tenido que ceder bastante tensión.
es algo habitual, pero no sé, quizás tenga algo diferente y vamos a verlo. Vamos a ver si consigo mover la grupilla. Ahí está, parece que se quiere mover ya. La voy a colocar arriba. Dejadme que desmonte este cilindro y nos vemos en un momento analizando el interior. Hasta ahora. Bueno, pues aquí lo tenemos. Lleva lo que llevan habitualmente los Tesa. Vamos a sacar una llave aquí para la foto. Ni más ni menos. Tenemos, ahora vamos a hacer zoom. Ahí está, Mega 6. Aquí. Ahora vamos a hacer zoom. Ahí está, fijaros. Tenemos los pernos biselados en el extremo y cerrados para que se queden enganchados y los pasamos. Y es muy eficaz, es un biselado muy sutil. Vamos a ver si podemos hacer zoom. Ahí. Vamos a ver si consigue un poco menos. El zoom de esta cámara ya no es lo que era. Fijaros como en el extremo hay un brillo en forma de cuña. Ese sería el biselado y como veis están muy afilados, muy bien hechos, todos iguales. Ahí está, todos los contrapernos dobles cerrados, muy bonitos, similares a los de Yeye antiguamente, ahora Dormakaba, pero biselados, muy eficaces, espectacular. Muchas gracias, compañero, por dejarme este cilindro. He salido de dudas, veo que esto lo siguen haciendo bien, los de Tesa, enhorabuena. Y para todos vosotros este ha sido el Mega 6 de Tesa, espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.